Hola, somos Esther y Alberto y estamos muy contentos que estén con nosotros. Es nuestra oración que este mensaje sea de inspiración y edificación a sus vidas, que sea capaz de aumentar su fe hoy, mañana y los siguientes días. Creemos que Dios tiene preparadas grandes cosas para ustedes. Disfruten el mensaje. Excelente, bien, pues vamos a la palabra de Dios esta noche. Vaya conmigo a la escritura en un salmo maravilloso. Vamos a leer hoy un salmo que conocemos, un salmo clásico, algo que tú y yo hemos oído comúnmente y que a lo mejor desde que éramos pequeños lo oíamos en la congregación en donde conocimos al Señor, o probablemente en tus primeros años de tu vida en Cristo escuchaste este salmo, y hoy lo vamos a leer y estoy seguro que va a ser una bendición para ti. Entonces vamos a la escritura en el Salmo número 23, el Salmo de David, este salmo maravilloso que la escritura nos enseña. Salmos capítulo 23, y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 6. Yo no sé usted, pero cuando yo era pequeño a mí me hicieron aprenderme todo este salmo. Era como que lo fundamental, era como que lo básico de la fe cristiana, aprenderte el Salmo 23. Y no sé si lo recuerde yo completamente o entero el salmo de memoria, pero me acuerdo que pasé horas aprendiendo este salmo. Vamos a leerlo hoy. Salmo 23, versículo 1 al 6. Dice la escritura: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Precioso Espíritu Santo, esta tarde venimos delante de ti, Señor, declarándonos en una absoluta necesidad de tu presencia. Necesitamos que el desierto de nuestra vida sea satisfecho por el agua limpia de tu palabra. Queremos pedirte, Señor, que hoy, Dios, tú llenes nuestro corazón con tu palabra, y que tu palabra, Dios, sea satisfaciendo esa necesidad que tenemos de ti. Declaramos, Señor, que en este lugar no hay nada más importante que tú. Tú eres la estrella, tú eres el personaje, tú eres la palabra. Y yo te pido, Señor, que hoy nos hables. Te pido que a través de este mensaje tú, Dios, nos animes, nos inspires, nos libertes, nos motives y nos satures de ti. Que tu palabra, Señor, esta noche impacte nuestra vida y que sea un alimento, Dios, que podamos seguir, Dios, tomando durante toda la semana y nos alcance todos los días de la semana, Señor, para ser nutridos hasta que nos traigas un nuevo alimento. Yo te doy gracias, Padre, por ello, y te pido que hoy tú nos hables. Gracias por lo que sé de antemano que vas a hacer esta noche. En el nombre de Jesús, amén. Quiero comenzar esta tarde hablando acerca de uno de los temas que a mí en lo particular me resultan fascinantes. A mí en lo particular me resulta un tema maravilloso, y es este asunto de la comunicación, es este asunto del habla, este asunto del lenguaje. Una de las características más preciadas que Dios le dio al ser humano es el habla. Es la capacidad de hablar. Es en el habla, es cuando articulamos palabras donde nuestros pensamientos cobran vida. Existe un lugar en el ser humano en donde cuando los pensamientos están alojados ahí, se vuelve impenetrable. El único lugar que nunca ha sido violado, que nunca ha sido hackeado, que no puede ser penetrado, es nuestra mente.
Me gusta pensar que nuestra mente es el santuario de los pensamientos. Cuando los pensamientos están en ese punto, nadie es capaz de darse cuenta de lo que tenemos en nuestra mente. Yo puedo voltearte a ver y puedo intuir qué es lo que estás creyendo y lo que estás pensando, pero no puedo conocer tus pensamientos. Yo puedo ver una persona, puedo ver otra persona y puedo tratar de ver qué es lo que está pensando, pero cuando los pensamientos están en la mente de manera impenetrable, no puedo entender qué es lo que hay en su mente, porque no puedo entrar a su mente. Los pensamientos, estando en la mente, se encuentran en un santuario impenetrable. La mente es el santuario de los pensamientos. Pero es cuando llevas tus pensamientos, que tú bajas los pensamientos de aquí de tu cabeza a la punta de tu lengua, cuando son revelados. Los pensamientos salen por nuestra boca y entonces es cuando son reveladas nuestras intenciones, nuestro corazón. Mientras tus pensamientos estén en tu mente, no edifican a nadie. Mientras tus pensamientos estén ahí en tu cabeza, no destruyen a nadie. Pero cuando los pensamientos bajan de la mente a la lengua, a la boca, y salen articulados a través de palabras, es entonces que edificamos, es entonces que podemos destruir, es entonces que hacemos estragos con nuestra boca. Por eso la Biblia nos dice en Proverbios capítulo 18 versículo 21, Proverbios capítulo 18 versículo 21, dice: la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Es en la lengua, es cuando la palabra articulada sale, que entonces tenemos el poder de la vida y de la muerte. Es muy importante que sepamos el poder de nuestras palabras. Se dice que no es tan peligroso un hombre con un arma, sino con un micrófono. No es tan peligrosa una persona que puede dañarte con sus manos. No son tan peligrosos dos puños como lo es una lengua. Porque cuando la boca articula palabras, pensamientos que descienden desde la cabeza, y articula esas palabras, entonces se vuelve un arma, el poder de la vida y de la muerte. Y es por esto que para Dios es muy importante este tema del lenguaje. Es muy importante este tema de la lengua. En Génesis capítulo 11 versículo 1, en el inicio muy cerca del inicio de la creación del hombre, encontramos este evento ahí en Babel, en Babilonia, en donde Génesis 11:1 dice: tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. En ese entonces Dios le había dado al hombre, al ser humano, un poder increíblemente grande al permitir una comunicación libre entre todos los hombres. Todos hablaban el mismo idioma. Imagínate esto, increíble. Pero cuando vio el Señor que estaban usando este poder para rebelarse contra él, decidió limitar su lenguaje. Mira qué importante es para Dios el asunto de la lengua, el asunto del lenguaje, que cuando vio que el hombre se iba a rebelar, decidió quitarle este privilegio. Génesis capítulo 11 versículos 6 al 7 dice: y dijo el Señor: he aquí, el pueblo es uno. ¿Sabes por qué era uno? Porque tenían un solo lenguaje. Y todos estos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra. Y nada, óigalo bien, nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Es decir, los seres humanos sobre la tierra, con un solo lenguaje, hicieron bajar los pensamientos de rebelión de su mente a su lengua y decidieron levantarse en contra de Dios. Y Dios mismo habla y dice: nada les va a hacer desistir de lo que pensaron hacer. Versículo 7 dice: ahora pues descendamos y confundamos su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Para Dios es demasiado importante el lenguaje. En Babel Dios limitó al ser humano en sus palabras para cortar sus planes. Por otro lado, de la misma manera, cuando Dios decide equipar a la iglesia, ponme atención con esto, Dios decide equipar a la iglesia con poder, le regresa la capacidad, el poder
de hablar en otras lenguas. Hechos capítulo 2, versículo 4 al 6. Mira lo que dice, me emociona esto. Dice: y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras, dilo fuerte ahí desde tu casa, lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén, verso 5, judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Verso 6, y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. En otras palabras, lo que perdimos en Babel lo recuperamos en Jerusalén. Lo que perdimos por el pecado lo recuperamos por la santidad. Lo que perdimos por la rebelión lo recuperamos por someternos a la voluntad de Dios. Dios restauró las lenguas. Dios es el amo del lenguaje. Y Dios nos hizo a su imagen y semejanza, con la capacidad de tener un lenguaje. Lamentablemente, hay muchas personas que tienen un lenguaje extremadamente limitado. Hay personas que son muy limitadas en su lenguaje. Cuando tú escuchas a alguien maldecir, cuando tú escuchas a alguien ofender a otra persona con maldiciones, con palabras inadecuadas, te das cuenta de que su lenguaje es limitado, porque no sabe poner en palabras, no sabe expresar el sentimiento de enojo que está teniendo y lo reduce a 4 o 5 palabras, malas palabras, porque tiene un lenguaje limitado. Entre más amplio es tu lenguaje, más oportunidad tiene Dios para usarte. Todo el que decide servir a Dios tiene que entender que necesita un amplio lenguaje, un amplio vocabulario, porque las cosas que Dios pone en tu mente tienen como limitante la cantidad de palabras que tú conoces. Yo no sé si te ha pasado personas que han atravesado X situación buena o mala, pero no la saben poner en palabras. Van a la iglesia, experimentan la presencia de Dios, pero te dicen: fue maravilloso, ¿cómo decirlo? Fue bello. No es bello, es más que bello, porque tu mente está limitada por la cantidad de palabras que conoces. Alguien con un lenguaje amplio es valioso para el reino, es un arma poderosa, es un instrumento útil. Salmos capítulo 45, verso 1. Esto es maravilloso. Yo quiero que te aprendas este texto. Dice la escritura, Salmos 45, 1: rebosa mi corazón palabra buena, dirijo al rey mi canto. Mi lengua es pluma de escribiente muy ligero. Mira con qué poesía, con qué claridad, con qué efectividad Dios habla de la belleza del lenguaje humano. Rebosa mi corazón palabra buena. Es maravilloso. Dice la escritura que la lengua es un miembro pequeño, pero inflama toda la rueda de la creación. Es maravilloso el lenguaje. Pastor, ¿y por qué nos estás hablando todo esto? El Salmo 23 no parece tener relación con lo que estás diciendo. Permítame tantito, téngame paciencia. Sé que vamos a llegar a un buen puerto, sé que vamos a llegar a un buen momento. Téngame paciencia. He estado hablando acerca de la capacidad del hombre para hablar. Ahora te quiero hablar acerca de la capacidad de tu Dios para hablar, de nuestro Dios. He dicho que Dios es especialista en el lenguaje. Dios es el amo de las lenguas. Desde Génesis la Biblia nos muestra que tenemos un Dios hablante, un Dios que habla, un Dios que se comunica. Génesis capítulo 1, versículo 1 al 3 dice que en el principio, dígalo conmigo, en el principio, ¿qué pasó? Creó Dios los cielos y la tierra. Y el versículo 2 nos habla de las condiciones en las que estaba la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz, sobre la cara del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Note por favor conmigo esto. A pesar de que Dios ya estaba ahí, las tinieblas prevalecían. Muchas personas creen que porque recibieron a Jesús en su corazón y Dios ya está ahí, inmediatamente su vida va a cambiar. Pero aquí la tierra seguía desordenada, seguía vacía, seguían las tinieblas sobre la tierra y Dios ya estaba ahí, pero nada pasaba.
Pero el versículo 3 nos dice que cuando nuestro Dios hablante dijo, versículo 3 dice, y dijo Dios, sea la luz, ¿qué pasó? Fue la luz. Dios ya estaba en la tierra, pero fue cuando abrió su boca y dijo, sea la luz, que fue la luz. Juan capítulo 1, versículo 1 nos habla de ese momento miles de años adelante y nos dice: en el principio era el verbo. Yo no sé si tú sabes lo que significa un verbo, pero un verbo es la expresión de una acción, es el enunciado de una acción, es una palabra que define una acción. Y Juan 1:1 dice: en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Y tácitamente nos dice: y el verbo era Dios. Él era el verbo. Y versículo 14 del mismo capítulo 1 de Juan dice: y aquel verbo, hablando de la naturaleza de Dios, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesucristo, cuando vino a la tierra, fue el mismo verbo, la misma palabra encarnada, personificado. Jesús personificó la palabra de Dios. Él era la palabra encarnada. Jesús era el ser con el dominio de la palabra más grande sobre la tierra. Qué maravilloso debió haber sido ir a Jesús. ¿Te imaginas eso? Sentarte en una ladera, en la montaña, en el sermón de la montaña, sentarte sobre una roca y escucharle hablar. Me recuerda esa canción que cantamos o que cantábamos antes, que decía: quiero escuchar tu dulce voz. Imagínate lo que significaba oír la voz de Dios. Jesús era el dominio de la palabra más vistoso sobre la tierra. Tanto que dice la Escritura que no solamente hablaba y impactaba a los hombres. Dice la Biblia que su palabra era oída hasta por los vientos y los mares. Mateo capítulo 8 versículo 27 dice: y los hombres se maravillaban diciendo: ¿qué hombre es este? ¿Quién es este que aún los vientos y el mar le obedecen? ¿Cómo me hubiera gustado estar ahí aquel día que se levantó la barca y le dijo al viento y a la tempestad: calma. Y la mar obedeció. ¿Y a qué vamos con esto, pastor? Ahí voy. Y yo digo que Dios es el amo del lenguaje, porque cuando quiere hablar con sus hijos, Él es el único que sabe cómo hablarles. Él es el único que sabe cómo llegar al corazón. Cuando nosotros los predicadores preparamos un sermón, tenemos que buscar las palabras. Tenemos que atinar a que nuestras palabras puedan tener un poco de concordancia, puedan tener un poco de cabida en la mente de nuestros oyentes. Porque si nosotros hablamos con palabras que nuestros oyentes no comprenden, quedarán igual. No tendrá ningún efecto la palabra en su vida. Pero cuando logramos encontrar una coincidencia con la mente del oyente, entonces el oyente dice: sí, eso me ha pasado a mí, y comienzan a entender el mensaje. Pero los predicadores apenas si estamos haciendo un intento burdo por entrar al corazón de nuestros oyentes. Pero Jesús, wow, pero Jesús es el amo del lenguaje. Él sabe que cuando habla con un niño debe usar palabras que estén registradas en la mente de un niño. Él sabe que cuando habla con un rico tiene que usar términos que el rico pueda entender. Él sabe que cuando habla con alguien preparado, alguien docto, debe hablar palabras que estén en su mente. Dios sabe hablar todo lenguaje, todos los idiomas, todas las palabras, conoce todo el vocabulario. Y su palabra, mi amado hermano y hermana que me estás escuchando, y su palabra y su lenguaje y su vocabulario y sus palabras siempre dan en el blanco, siempre logra ser entendido, siempre llega al corazón, porque es Jesús el amo del lenguaje.
¿Está listo? Vamos a entenderlo. Entonces, David, el rey David, era un joven con un lenguaje limitado, como tú y como yo. Todavía no era el rey de Israel. Su vocabulario solo estaba relacionado con la experiencia que tenía. Y para ser honestos, la experiencia que tenía solo tenía que ver con ovejas, con pasto, con árboles, con el campo, con chivas, con chivos. Eso era el lenguaje que él podía manejar. Eso era lo que él podía tener en su mente. Por eso digo que David tenía un lenguaje limitado. Lo único que sabía David era pastorear ovejas. Y tenía en los anales de su experiencia que una ocasión David estaba pastoreando sus ovejas y de pronto salió un león. Y el león vino y acechó a su rebaño y quería arrebatarle las ovejas de su mano, y David lo mató. David tenía en la memoria de su experiencia que una vez pastoreando las ovejas en una ladera salió un oso. Y el oso le quiso arrebatar de su mano a sus ovejas, y David había enfrentado al oso, lo había tomado por la quijada y lo había matado y había protegido a sus ovejas. Esto era el pan de todos los días de David. Esto es lo que David tenía en su mente y es lo que él podía entender. Primera de Samuel, capítulo 17, 34 y 35 nos platica la historia. Respondió David a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Y cuando venía un león o venía un oso y tomaba algún cordero de la manada, dijo David, yo salía tras él, lo hería, lo libraba de su boca, libraba a mi pequeña oveja. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Este era el lenguaje de David. Este era el lenguaje de un pequeño pastor. Y esta noche yo te he dicho que cuando Dios habla al corazón de sus hijos, lo hace sabiendo lo que hay en su mente, sabiendo lo que hay en su corazón. Y entonces, cuando Dios habla al corazón de David, hace que David entienda esto. Hace que David se dé cuenta de esto. Y maravillosamente David escribe, y yo oro porque el Espíritu Santo ponga hoy un nuevo significado, ponga un nuevo pensamiento, ponga nuevas palabras en ti para que entiendas lo que David entendió. Porque David escribiendo puso y dijo: Jehová es mi pastor. Jehová es mi pastor, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Hubo un momento que David en su experiencia razonó y dijo: lo que yo represento para mi oveja, lo que yo represento para mi pequeña oveja, el Señor es para mí. La importancia que yo tengo para mi rebaño, el Señor la tiene para mí. Dios detiene al que me quiere devorar. David se da cuenta de que así como él era capaz de dar su vida por cualquiera de sus ovejas, Dios estaba protegiéndole de todo peligro. Y es entonces como estas palabras calaban en su corazón, y él levantaba una oración diciendo para que las generaciones fueran impactadas, y cantaba y decía: el Señor Jehová es mi pastor. Él sabía lo que era ser un protector de ovejas. Él sabía lo que era proteger a las ovejas del león, del oso, de las acechanzas del campo. Él sabía lo que era ser protector. En nuestra congregación y entre las personas que nos ven, hay muchos a quien Dios les ha dado el papel de protectores. Quizás esta noche te estoy hablando a ti, que Dios te ha puesto como protector. Protector de tu familia, protector de tu casa, de tus hijos, de tu economía. Protector. Te toca ser el que suple, te toca ser el que da, te toca ser el que cuida, el protector. Y sabes, eso a veces es cansado.
Yo también tengo mi pequeño rebaño y tengo un rebaño aún más grande, y a veces eso es difícil, a veces eso es cansado. Pero cuando el que protege a otros, escucha, sabe como David que también está siendo protegido, la carga es más fácil. Cuando tú y yo, que nos toca en la vida ese papel de proteger, decimos: el Señor es mi pastor, Él es mi pastor. Yo soy protector, pero también yo tengo un protector. Yo doy protección, pero también alguien me está protegiendo a mí. Yo doy sustento, pero también alguien me está sustentando a mí. El Señor es mi pastor. Entonces es más fácil llevar la carga. En nuestra vida nos vamos a enfrentar a leones, nos vamos a enfrentar a osos, pero escucha, pero el Señor es mi pastor. En tu vida te enfrentarás a distintas circunstancias: osos, leones, circunstancias de muerte, caminos de terror. Pero te quiero decir esta noche: el Señor es tu pastor, Él es tu protector, Él es el que va cuidando de tu vida. Lo que David era para su rebaño, Dios era para él. Lo que David era para su rebaño, Dios lo representaba para él. Por eso dijo: el Jehová, el Señor es mi pastor. En lugares de delicados pastos. Wow. ¿Te das cuenta? David estaba hablando de todo lo que sabía. Esta mañana cuando la pastora me presentó en la congregación para pasar a predicar, ella dijo: podemos escuchar un mensaje con mucha teología, pero necesitamos al Espíritu Santo hablando a nuestro corazón. Y mira qué curioso, no necesitas entender palabras tan elevadas. Mira, date cuenta cómo David, de lo que él sabía, pudo entender el corazón de Dios. Hablando de pastores, hablando de osos, hablando de pastos, él entendió y dijo: en lugares de delicados pastos me hará descansar. Porque cuando comprendes eso, sabes que no necesitas andar buscando pasto para alimentarte. Te voy a llamar a entender esto: la oveja no busca pasto. La oveja no anda diciendo: alguien vio pasto verde por ahí, alguien sabe dónde hay pasto verde porque necesito saciar mi hambre, alguien vio pasto por ahí. No, el pasto lo busca el pastor. Y dice que Él, el Señor, como el gran pastor, en pastos delicados nos hace descansar. Él me hace recostar en lugares de abundancia. Él me pone en lugares en donde yo pueda alimentarme. Él me lleva a pastos delicados, a pasto de buena calidad, alimento que sacia mi alma. Él me lleva porque Él es mi pastor. No me estoy preocupando, Él es mi pastor. Junto a aguas de reposo me pastorea. De hecho, las ovejas no pueden beber en aguas rápidas, aguas elevadas, aguas que lleven más allá de la mitad de su cuerpo. No pueden tomar o ser abrevadas en aguas con corrientes, porque debido a la lana que tiene, hay algunas ovejas gordas, como los tenemos también en la congregación, que si son abrevadas en una agua con corriente, el agua las derriba y entonces la oveja puede ahogarse. Por eso dice que el Señor nos pastorea junto a aguas de reposo, junto a aguas calmadas. Dios es tan sensible que sabe lo que necesitas y sabe lo que te hace daño. No te da más de lo que necesitas, no me da todo lo que le pido, porque la oveja se quiere zambullir, la oveja se quiere meter al agua, la oveja se quiere que todo su cuerpo sea refrescado por el agua. Pero el pastor sabio, el pastor amoroso dice: no te puedo dejar porque te hace daño, no te doy lo que me pides porque te está haciendo daño. Él te guía por aguas de reposo. Versículo 3.
Mira, tiene tanta riqueza. Cuando tú te das cuenta de lo que había en el corazón de David, encontramos tanta riqueza. Él confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. De pronto, me doy cuenta que las situaciones de la vida me han puesto en una condición de dolor, de angustia. De pronto nos encontramos que nuestras circunstancias nos han puesto a llorar, que nuestras circunstancias nos han derribado emocionalmente. Y a veces, si tu caso es como el mío, si eres de carne y hueso como yo, de pronto nos encontramos llorando inconsolablemente por todas las cosas que nos suceden. Porque si una característica tiene la oveja es que la oveja es noble, la oveja sabe disfrutar, pero también con facilidad se duele. Y hay tantas cosas que a veces nos llevan a situaciones en que estamos en una situación de dolor, de angustia, que lloramos inconsolablemente. Pero lo que David estaba diciendo aquí, él conforta mi alma. De pronto lo que no ha podido cambiar la terapia, de pronto lo que no puede cambiar la psicología, de pronto lo que no pueden cambiar o calmar la medicina, de pronto lo que los calmantes no pueden calmar, lo ha logrado hacer Dios, porque dice en boca de David: Él, mi pastor, conforta mi alma. Él me toma entre sus brazos. Él me toma entre sus brazos y conforta mi alma. Él, mi pastor, conforta mi corazón. Es lo que David podía entender. David no era como Pablo, un hombre con una amplia teología aplicada, con un amplio conocimiento que había adquirido a los pies de grandes teólogos del momento. David era un pastor de ovejas que tenía una experiencia limitada, pero esa experiencia limitada era suficiente para que Dios pintara en su mente el cuadro más hermoso que puedas imaginarte, en donde Dios, como el supremo pastor, toma a la oveja y la acaricia, la acerca a su pecho y le dice: tranquila, tranquila oveja, porque yo sé lo que estás sufriendo. Aunque ande en valle de sombra de muerte, versículo 4, no temeré mal alguno, y por una razón, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aunque lleguen malas noticias, aunque atravesemos una pandemia, aunque la muerte nos rodee, no temeré. Óigalo bien, no temeré. Óigalo bien, usted que me está oyendo en esta transmisión, no temeré. Y la razón por la que no temo es porque el pastor está con nosotros. ¿Saben? Las ovejas son limitadas en su mover. Nosotros los seres humanos hemos sido bendecidos con tantas articulaciones. Nos movemos para donde queremos, miramos para donde queramos mirar. Pero la oveja, sus dos ojos casi siempre están mirando hacia el frente. No tiene un cuello tan articulado que pueda observar hacia arriba y hacia todos lados. No, la oveja siempre está viendo al frente. Y es por eso que dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré, tu vara y tu callado. Porque la oveja ha aprendido a voltear a ver entre las patas de las demás ovejas. Pero en medio de todo eso que ella está viendo, de pronto alcanza a ver los pies de su pastor. De pronto alcanza a ver los dos pies de su pastor y el callado del pastor, la vara del pastor que está puesta sobre el piso. Y eso le provoca a la oveja una sensación de tranquilidad. La ocasión pasada te estuve predicando acerca de que el regalo de Dios no es lo que tú le estás pidiendo. El regalo de Dios es su presencia. El regalo de Dios es que Él esté con nosotros.
Y aquí nos está diciendo que la oveja se siente tranquila cuando ve que el pastor está ahí. Yo te quiero decir hoy, no importa la situación que estés atravesando, si el pastor está contigo, no importa lo que está sucediendo en tu vida, si el pastor está contigo, no importa lo difícil que estás atravesando, si el pastor está contigo, si alcanzas a ver sus pies, si alcanzas a ver su cayado, si alcanzas a ver su vara y él está contigo, tú puedes estar tranquilo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento, me dan ganas de seguir cuando sé que estás conmigo. Y la circunstancia se vuelve difícil, pero yo quiero seguir adelante para no perderme de estar con mi pastor. Dios, el amo del lenguaje, usó lo que David conocía para enseñarle lo que no sabía. Dios usa lo que tú sabes para enseñarte lo que desconoces. Dios usa lo poco que hay en tu mente para enseñarte lo grandioso que Él es, para decirte: yo soy tu pastor. Él habla tu lenguaje. Vamos a terminar con este último aspecto. Versos 5 y 6. Dice David: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Cuando yo estaba leyendo esto, de pronto encontré algo diferente en el lenguaje de David. Dije yo: ¿esto qué tiene que ver con ovejas? Pero es que David tenía más que ovejas y pastos en su mente. David tenía un asunto con su familia, casi como todos nosotros, ¿verdad? Por alguna razón se había convertido en la afrenta de su padre. David era el hijo que a su padre Isaí no le gustaba presumir, y muy comúnmente por eso lo mandaba a cuidar las ovejas. Regularmente no era invitado a la mesa junto con sus hermanos, quienes seguramente le humillaban continuamente. Dice la escritura que en una ocasión el profeta Samuel, el profeta más santo sobre Israel, recibió la instrucción de Dios de ir hasta la casa de Isaí y levantar rey sobre Israel, de los hijos de Isaí. Y dice la escritura que Isaí rápidamente se apresuró a recibir al profeta, preparó una gran comida, preparó un gran banquete e inmediatamente hizo pasar delante de Samuel a todos sus hijos, pasando desde el más alto, el más apuesto, el que tenía más capacidad, el que tenía más características de rey. Probablemente tú has conocido personas así en tu vida que dices: wow, qué capaz es esa persona, qué capaz es ese hombre, qué capaz es esa mujer. Yo que voy, no, yo, su humilde servilleta, ¿qué va a parecerse? Ese cantante, ese predicador, ese pensador, ese escritor, wow, ese ministro, yo qué soy. Así le pasaba a David. Y dice que Isaí pasó a sus mejores hijos delante del profeta Samuel, y el profeta Samuel los veía y veía lo que estaba delante de los ojos, veía la belleza de su rostro, veía su altura, veía sus capacidades. Pero uno a uno decía: este no es, fuera. Este tampoco, fuera. Este no es el rey sobre Israel. Y los iba eliminando uno a uno. Eliminando, quiero decir, no los elegía. No vaya a creer que los mataba, ¿verdad? No los elegía. Y en un momento Samuel le pregunta a Isaí: ¿no tienes más hijos? Isaí dice: bueno, pues sí, de hecho sí. Tengo uno más, pero
casi le dice a Isaí: pero yo no creo que él vaya a ser el rey sobre Israel. De hecho, ni siquiera lo mandé traer porque anda cuidando las ovejas. Pero dice la palabra que lo mandó traer. Le dijo Samuel: pues no me siento a la mesa hasta que vayas y lo traigas. Y entonces dice la escritura que de pronto llegó el pequeño David, todavía maloliente de las ovejas. Quién sabe si ese día es el que se había peleado con el león o con el oso. Quizás hasta traía sangre en sus vestiduras. Y entró David. Y dice la escritura: wow, él es mi pastor. Dice la escritura que cuando David se paró delante del profeta Samuel, el Espíritu de Dios, el Espíritu del Santo vino sobre Samuel y lo miró y dijo: he aquí, este es el rey de Israel. Y entonces derramó el aceite sobre su cabeza. ¿Te das cuenta de que Dios habla tu lenguaje? Por eso David escribió en el mítico, en el famosísimo, en el legendario Salmo 23: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Porque Dios conoce lo que hay en tu interior. Es maravilloso ser invitado a una mesa. Es maravilloso que pongan un manjar delante de ti. Pero es aún más sorprendente que Dios prepare el manjar delante de ti en presencia de los que te angustian, en presencia de tus enemigos. Y que Dios te levante. Porque el que se levanta a sí mismo será humillado, pero el que se humilla, el que no tiene en su mente más que conceptos vagos, conceptos sencillos, palabras fáciles, el que se humilla delante de su Dios es levantado por él. En una palabra profética declaró: unges mi cabeza con aceite. No hay mayor satisfacción que cuando Dios te ha levantado, no por lo que tú creías, no por lo que otros creyeron de ti, no porque dijiste: no soy capaz, sino que Él te levantó por su gracia, sino que Él te levantó por su poder y aderezó la mesa, llenó la copa hasta que rebosó delante de tus angustiadores. Y termina diciendo: ciertamente, dile al que está junto a ti, ciertamente significa que va a suceder. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Cuando en el antiguo tiempo un súbdito, un escudero, un valiente venía delante del rey y le juraba lealtad, doblaba sus rodillas y le decía al rey: yo te juro lealtad, mi rey, y te prometo que si es necesario voy a dar mi vida por ti, oh rey. Te prometo que voy a luchar por tus intereses hasta el último de mis días. Hoy te declaro mi rey. Y en el antiguo tiempo el rey extendía la espada, sobre todo en la época medieval, extendía la espada sobre el hombro del súbdito. Y siempre hemos oído lo que el súbdito le promete al rey: te voy a guardar, te voy a proteger, voy a trabajar por tus intereses, voy a dar mi vida por la tuya, oh rey.
Pero pocas veces sabemos lo que el rey le decía a los súbditos. Y es que el rey, cuando extendía la espada sobre un súbdito, sobre un escudero, sobre un soldado, el rey le decía: ok, yo tomo tus palabras por tu vida, y yo también te prometo que de donde yo coma, tú vas a comer, que donde yo viva, tú vas a vivir, y que mientras yo tenga vida y yo sea el rey, tú vas a estar conmigo. Y es lo que Dios estaba prometiéndole a David a través de estas palabras, cuando David declara: ciertamente el bien y la misericordia, escucha, el bien y la misericordia, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová, en el corral del pastor, moraré por largos días. Esta noche Dios te está hablando. Oh, oveja del Señor, esta noche el pastor te está hablando. Esta noche la palabra ha cobrado vida delante de tus ojos. Esta noche la palabra ha llegado hasta tu corazón con palabras que puedes entender, con palabras que puedes comprender, para que de la manera más sublime Dios te diga: tú eres mi oveja. Yo estoy comprometido con tu bienestar. No tienes que buscar los pastos, yo voy a buscarlos para ti. No tienes que sufrir a solas, no tienes que llorar a solas. Yo quiero reconfortar tu alma. Habrá leones, habrá osos que acechen tu vida, pero yo te voy a librar de sus garras. Yo voy a poner mi misma vida, si es necesario, para que tú ganes la tuya. Por eso vino el Hijo del Hombre, no para que las almas se pierdan, sino para que tengan vida, para que sean rescatados. Por eso dio su vida en sacrificio, para que tú y yo tengamos vida. Y con palabras sencillas, Él hoy te está hablando y te está diciendo: yo soy tu pastor, yo soy tu pastor, yo soy tu pastor. Las ovejas saben oír al pastor, reconocen su voz, saben que es Él. La pregunta para ti hoy es: ¿tú reconoces su voz? ¿Por qué no cierras tus ojos ahí donde estás? Ponte sobre tus pies, que no te dé vergüenza. Levanta tus manos bien alto y dile: Señor, tú eres mi pastor. Tú eres mi pastor. En medio de esto que estoy atravesando, mire, hemos atravesado un año difícil. Pensamos que el 2020 se iba a cerrar y iban a terminar las dificultades. Pronto vamos a llegar a la mitad del 2021 y hemos atravesado tiempos difíciles, pero nos queda decirle: tú eres mi pastor. Tú eres mi pastor. Oh Señor, no tengo nada más que hacer. Tú eres mi pastor. Yo te doy gracias, Señor. Yo te doy gracias por todo lo que representas para mí. Lo que significa el pastor para la oveja, tú lo eres para mí. Lo que significa el pastor para la pequeña oveja, tú lo eres para mí. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, y haces que mi copa rebose. Yo oro porque hoy la copa tuya rebose. Oro porque todas esas áreas en donde no ha habido escasez, que en esta hora, en el nombre de Jesús, por el pastor que opera en tu vida, rebosen. Y que seas alguien que pueda decir:
el Señor es mi pastor. Él es el que unge tu cabeza, el que trae el bien y la misericordia sobre tu vida. Oh Señor, tú eres nuestro pastor. Tú eres nuestro pastor. Y hoy te declaramos nuestro pastor. Gracias por las maravillosas promesas escondidas en estas palabras simples de David. Te damos gracias y te pido que tú bendigas la vida de cada uno de mis oyentes, y que hoy la presencia tuya caiga sobre sus vidas. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén.